derechos de autor y licencias. Hola, yo soy Alejandro García. Y yo, Shadani Policanti, y nos da mucho gusto estar con ustedes en un episodio más de Saberes Digitales. Qué gusto compartir con todos ustedes esta dimensión de la sabiduría digital. Debo confesar que estoy entusiasmada porque una amiga mía se inscribió para participar en un concurso de diseño de un cartel sobre diversidad cultural, pero tenía varias dudas, así que le recomendé que nos sintonizara el día de hoy para que la pudiéramos ayudar. Pues hiciste muy bien porque, como lo mencionas, el día de hoy abordaremos este tema principalmente. Así que, ¡comenzamos! Debemos de tener conocimiento sobre los derechos de autor para que usemos de manera correcta las fuentes de información a las que recurrimos. Sí, así es, Shadani. Por ejemplo, muchos de nosotros hacemos un uso cotidiano del Internet, pero ¿qué responsabilidad tenemos al consumir datos, información que encontramos en este espacio? Y también de qué manera podemos proteger lo que nosotros mismos compartimos o producimos en esta red de información. Vamos a reflexionar cada uno de nosotros sobre lo que conocemos respecto al tema de los derechos de autor. No se pierdan esta cápsula de información digital. ¿Cómo puedes utilizar los recursos que encuentras en Internet respetando los derechos de autor? A. Dando crédito al autor. Haciendo uso de información libre de derechos, contactar a la empresa o autor del material que necesitemos, solicitando su autorización para utilizarlo conforme a los fines que perseguimos. B. Localizando la información que mejor se apegue a tu tema de creación o investigación y readaptarla parcialmente, de la forma en que más convenga a tu proyecto o trabajo. C. Presentar o divulgar una copia de una obra original o producto dando crédito al autor. Empecemos por conocer un poco más sobre el derecho de autor. Sí, sigamos con la guía de nuestra información digital. Perfecto, vamos. Derecho de autor. El derecho de autor es una rama de un concepto denominado propiedad intelectual, que se refiere al reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas. La protección que brindan los derechos de autor se explica a través de una ley que se denomina Ley Federal del Derecho de Autor, LFDA, que sirve para otorgar prerrogativas y privilegios exclusivos a la persona física creadora de una obra literaria o artística. Prerrogativa es, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el privilegio, gracia o extensión que se concede a alguien para que goce de ello. Ahora seguramente te estás preguntando, ¿quién es una persona física? Una persona física es un humano, así de sencillo. Entonces, la Ley Federal del Derecho de Autor protege y vigila que se conceda a cada persona, o creador o autor, la situación que están dentro de sus estatutos. Sí, justo es eso, Shada. Oye, Alejandro, ¿y qué obras son las que protegen los derechos de autor? Es una excelente pregunta. Veamos qué nos dice nuestra información digital. Obras protegidas por el derecho de autor. En nuestro país tenemos mucho talento artístico y literario. Esta ley protege las obras literarias, musicales, con o sin letra, dramáticas, dancísticas, pictóricas o de dibujo, de caricaturas e historietas, cinematográficas, de radio y televisión, fotográficas y otras, además de programas de cómputo y mucho más. También te recomiendo que conozcas más en el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Su página oficial es www.indautor.gov.mx. Recuerda que lo más importante, además de saber cuáles son las obras que protegen los derechos de autor, es que sepamos la manera en que las podemos utilizar respetando tales derechos. Un espacio en donde se vuelve muy relevante este tema es en el ámbito educativo. En este escenario, constantemente requerimos información para solventar nuestras tareas o actividades escolares. Y justo en ese sentido, la revolución digital nos permite contar con Internet, pues dentro de este encontramos una gran cantidad de opciones de información.
La propiedad intelectual en general y los derechos de autor en particular nos demandan que al hacer uso de la información o recursos que disponemos en la web y que deseamos usar, ya sea para la realización de nuestras actividades escolares o académicas u otros propósitos, lo debemos hacer bien. La mayoría de las ideas no son puramente originales, parten de algo o alguien que las inspira. Es por ello que es necesario hacer referencia y dar crédito a las ideas e información que otros tienen y que ponen a nuestra disposición. Esto que se acaba de mencionar se debe tomar muy en cuenta y aplicarlo. Es de mucha utilidad para todos los ámbitos de nuestra vida. Además, es muy importante para que podamos compartir o difundir de manera adecuada nuestros trabajos. Claro, Shada, por ello debemos de profundizar en cómo lograrlo para que lo hagamos bien. Por ejemplo, en el cartel de tu amiga, tal vez se coloquen ideas que quiera transmitir o imágenes que ella quiere usar para reforzar las ideas. Si alguna de estas imágenes o las ideas las toma de un autor, lo correcto es hacer alusión a él y a la fuente, donde la obtuvo, para que no puedan señalar que en la realización de su cartel cometió plagio. Claro, a continuación queremos compartirles una cápsula basada en la obra de la escritora Rosana Curiel de Fossé. La maestra Rosana nos acompañará en esta emisión como nuestra invitada especial. Tengo 11 años y vivo con mis papás, en una casa pequeña, pero muy bonita. Estoy en la primaria y, como puedo, salgo adelante en los exámenes. Veo que hay muchas cosas que cambian a mi alrededor, y mi cuerpo también, pero no hay nada que me altere tanto como mi hermana Sara. Apenas me cambiaron unos lentes nuevos y me sentía un poco incómodo con ellos. Jeff, quítate esas copas de los ojos de gatón. Tus lentes son tan redondos como los ceros que te ponen en la escuela. Estaba tan, pero tan enojado que le vacié mi agua de limón sobre su cabezota. ¡Ay, mamá! Y sucedió lo de siempre. Me mandaron castigado a mi cuarto por culpa de Sara. Y empecé a imaginarme 1000 figuras fantásticas. Hasta que terminé por desahogar todo mi coraje matando insectos. Estaba por reventar esa insignificante araña cuando todo mi cuerpo se fue al vacío. ¡No! ¡Qué espantoso! Me hice tan pequeño como un insecto y me vi atrapado en su reino. Bienvenido, Tino. Te estábamos esperando. Voy a llevarte con el gran sabio del lugar. Era un árbol que nunca había visto en mi vida. Te aconsejo que controles tu ira, que respetes a los insectos y procura entender a tu hermana. Después de oír al gran sabio, llegó el momento de regresar y lo hice con una compañera inimaginable. ¿Quieren saber qué pasó entonces? Conozcan mi historia completa en Un viaje inesperado de Rosana Curiel. ¿Qué les pareció esta cápsula animada que se produjo con talento mexicano? Para que se pudiera llevar a cabo, sus creadores solicitaron permiso a Editorial Porrúa, que editó este libro. Y por supuesto, se notificó a la maestra Rosana Curiel para evitar, en todo momento, un plagio. Muchas gracias a la maestra Rosana por estar con nosotros y por compartirnos su experiencia en estos temas. Bienvenida. La maestra Rosana Curiel de Fossé es poeta, narradora, guionista y escritora. Su experiencia la ha llevado a transitar por el cine, la radio y la televisión. Ha colaborado tanto en Canal 22 y Canal 11 como Televisa y TV Azteca. Desde hace 20 años trabaja como analista de contenidos para diversas televisoras y productoras. En el cine comercial escribió la historia de El ángel en el reloj, cuyo propósito fue apoyar a las fundaciones de niños con cáncer. Su producción es extensa y está próximo el largometraje Viaje Sencillo con la editorial Edel Vives. ¿Qué es un plagio? Bueno, un plagio es fundamentalmente
tomar la obra creativa de otra persona y hacerla pasar por propia. Así de sencillo creo que es. No tiene mucha ciencia. Bueno, yo supongo que los estudiantes ahora en bachillerato escuchan más la palabra plagio porque recurren al plagio cotidianamente en este sistema que han adoptado facilongo de copiar y pegar, desde mi perspectiva. Es decir, ellos no saben que están plagiando quizás, o si saben, no se preocupan mucho de eso, pero creo que, em, creo que el tomar un texto de otro para hacer un trabajo, para presentar un examen, lo que sea, sin dar necesariamente el crédito, pues es un pequeño plagio. Y ahora los estudiantes recurren mucho a este asunto del copiar y pegar. Creo que al plagio se asocian factores como pues un interés por resolver algo rápidamente, quizás incluso hasta falta de autoestima, ¿no? De no saber cómo redactar algo y entonces pues se recurre a algo que ya esté re bonito. Puede haber un interés económico, en un momento si se piensa explotar una obra. Creo que es multifactorial las razones por las que se recurre al plagio, no es nada más una razón. Creo que son muchos aspectos que se reúnen de pronto en determinada circunstancia, dependiendo de cuál sea la necesidad del plagiador para hacer un plagio. No sé, pueden ser muchas cosas, pero supongo que económica o, como les decía, resolver algún asunto inmediato. eh, no sé, no creo que la gente plagie por mala onda, bueno, no sé. O sea, como sobre todo los famosos, esta intención de estos casos que ha habido de gente que plagia, que son muy evidentes. Siempre mi pregunta es, ¿de verdad pensaron que nadie se iba a dar cuenta cuando hay programas de internet que te buscan los plagios inmediatamente ya? El consejo que le puedo dar a los estudiantes de no copiar y pegar puede sonar un poco a vinagrado, ¿no? A esta señora regañona que les dice que no lo hagan. Yo lo que creo es que ellos mismos se están autoengañando, se están limitando intelectualmente al no permitirse hacer un esfuerzo un poquito más allá de investigar un poco más profundamente, de reinterpretar lo que encuentran en sus investigaciones y de darle una voz propia a esos textos o a esa información. Yo creo que se están dando un balazo en el pie porque a lo mejor engañan al maestro, que no lo creo, pero en realidad lo que están haciendo es cerrarse muchas puertas, es no permitirse ir más allá de sus posibilidades, de las que ellos creen que tienen. En mi obra escrita, no sé si la han intentado plagiar, no tengo idea. Hace muchísimos años hubo una situación un poco incómoda de un argumento de cine que escribí basado en una idea que me habían dado en media cuartilla y yo escribí un argumento de 30 y tantas cuartillas y a la hora de registrarlo la persona lo quiso registrar a su nombre. Entonces le pararon el registro y le dijeron, ¿tú lo escribiste? Y les dijo, no, lo escribió fulana de tal. Ah, bueno, entonces cuando tú lo escribas, tú vienes y lo registras a tu nombre. Mientras no sea así, tiene que estar el nombre de ella, porque las ideas no son registrables. Yo puedo tener muchísimas ideas fabulosas, pero son ideas que andan flotando y que mucha gente puede tener la misma idea, incluso. Ejemplos de plagio, hubo por ahí de los años 90, un autor Celorio que acusó a Carlos Fuentes en su obra La Diana Cazadora de haber tomado más de 110 fragmentos de su propia obra El Unicornio Azul y otro montón de personajes que eran muy parecidos. Entonces, bueno, fue un gran tema, pero al final el juez resolvió a favor de Carlos Fuentes y de Alfaguara. Luego hubo otro caso también reciente, más o menos, de Concialtiel La Triste, que incluso le costó el puesto de coordinador de difusión cultural de la UNAM y devolvió el premio que le habían dado, el premio Villarrutia que se le otorga a escritores por escritores. Y luego incluso famosos como Bob Dylan se le acusó de plagiar un montón de fragmentos de su discurso cuando recibió el premio Nobel, ¿no? De una revista de crítica literaria, y también a Saramago se le acusó y también a García Márquez, y bueno, no falta.
Yo siempre recomiendo a un escritor joven, no tan joven o como quiera que sea, que vaya y registre. Porque el registro, si bien no es un asunto de una ley que tenga dientes, pues, es una prueba, es una prueba que tú puedes utilizar en caso de un litigio. Y como decía hace rato, las ideas andan flotando y como seres humanos compartimos muchas cosas y muchas ideas, aunque no nos conozcamos, aunque estemos en lugares remotísimos. Entonces, pues, registren y registren algo que quieran que sea de ustedes, que quieran darle ese valor, que registren siempre, es muy sencillo. Tal y como nos expone la maestra Rosana Curiel, este tema del plagio hay que tomarlo muy en serio. Si no es para menos, si llegan a señalarte que hiciste plagio al realizar alguna de tus actividades escolares, las consecuencias son de distinta naturaleza, ya que se pueden aplicar sanciones que van de una amonestación verbal hasta una amonestación pública. Sin duda, es importante tomar con mayor seriedad este tema del plagio. Es por eso por lo que queremos seguir con nuestra guía de información digital. Plagio. Existen distintos materiales de la literatura que se encuentran en Internet en los que explican alternativas confiables de dar crédito a un autor, como son los estilos de citación. Un ejemplo es la página de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y de otras instituciones educativas similares a esta universidad. Además, tienes la opción de elegir sistemas diversos para citar una fuente de información determinada. Un ejemplo es el sistema de citación APA, elaborado por la Asociación Americana de Psicología. Es una de las vías para referir las fuentes que te pide de manera recurrente algunos de tus profesores. Otra herramienta a la que puedes recurrir como apoyo para realizar una cita es la aplicación de Word. Busca en la barra de herramientas la correspondiente a referencias e identifica el rubro de insertar cita. Observa el recuadro que te muestro. Veamos qué nos solicita cada uno y qué debemos colocar. Observa que primero nos pide el tipo de fuente, si es un libro, revista o página de internet. Después, nos solicita el nombre del autor que realizó la obra literaria, seguido del título, ciudad y editorial. ¿Lo ves? Es sencillo. Será un gran paso para que tus trabajos estén bien presentados y brindes los créditos correspondientes de manera correcta. Es todo un mundo este tema sobre los derechos de autor y también aplica para el uso de imágenes. Uso de imágenes. Cuando en una tarea, actividad escolar o académica necesites insertar una imagen o gráfico, la forma correcta es sencilla. Coloca la imagen que seleccionaste y luego el crédito del fotógrafo que realizó esta toma. El crédito usualmente se señala al pie de la imagen. Ve la fotografía que te muestro. Es recomendable que al incluir una fotografía que no es de autoría propia, primero insertes la imagen colocando al pie de ella el nombre del autor, como te mencioné, pero también es importante que la cites dentro del texto que alude a ella. Al final, debes agregarla a la lista de referencias. Lo mismo harás si incluyes gráficos o esquemas. La referencia de la imagen que aprecias podría quedar inserta en tu trabajo y acompañada de un texto que diría lo siguiente. Los pueblos originarios de las distintas naciones tienen costumbres y formas de vestir propias de su región o localidad, como lo puedes ver en la fotografía de Chema San Morán, S-A. En la lista de referencias se incorporaría de la siguiente manera. Tienes otras opciones de búsqueda de imágenes en la web. Se les conoce como libres de derechos. Por ejemplo, Free Range, Stocksnap.io, Unsplash, Pixels, Pixabay. En especial, Pixels te transmite el uso de fotografías y videos gratuitos. También podrás descargar las imágenes para modificarlas de acuerdo con tus necesidades. No olvides seguir las siguientes normas. 1. Ser respetuoso al utilizar las imágenes. No hagas uso inadecuado o lucrativo de ellas. 2. Tener cuidado cuando al interior de estas observes otras imágenes que contengan logotipo o marcas. 3. Usar material positivo que contribuya a tu desarrollo humano e intelectual y al de otros.
Recuerda que lucrar es cuando alguien obtiene una utilidad o ganancia económica por un producto. En el caso de que la imagen que quieras sea con un beneficio económico, puedes revisar Pixabay porque te permite utilizar materiales con fines comerciales o lucrativos sin pedir permiso o dar crédito al artista. Algunos de estos sitios requieren que te registres e inicies una sesión. Otros te van a permitir navegar libremente. En el caso de Pexels, ingresa con tu cuenta de Facebook o Gmail. Alex, ahora vamos al tema del copyright y Creative Commons. Sí, si no sabías de ellos, no te preocupes. Ahora te explicaremos de qué se trata cada uno. Veamos. Copyright y Creative Commons. En copyright se otorga un derecho para poder copiar algo. Este derecho lo adquieres realizando un pago por un producto determinado. Esto te permite inclusive usarlo para obtener un beneficio o una ganancia económica. En otras palabras, obtienes una autorización mediante un contrato. A diferencia, Creative Commons es una comunidad en donde el autor o el dueño de los derechos de una obra o producto decide cómo y quién la puede usar. Esto hace que se tenga mayor libertad e inclusive no se necesita un contrato de por medio, pero se debe respetar el permiso o licencias que el autor haya brindado. Cada uno de los sitios que hemos comentado hasta ahora tienen particularidades. Por ello, debes explorarlos para conocerlos mejor y saber qué te permite uno u otro. Indautor. Indautor es la organización responsable de proteger y de fomentar los derechos de autor. Su tarea principal es promover la creatividad, además de controlar y administrar el registro de las obras artísticas y literarias. En este espacio podrás obtener servicios como asesoría jurídica gratuita. Aquí te mostrarán los trámites y formatos que necesitas para el registro de una obra. Los costos son muy accesibles. También contarás con apoyo para responder todas tus dudas en torno a los derechos de autor. ¿Qué pasa cuando una escritora, como la maestra Rosana Curiel, termina un libro y decide hacerlo público? Cada obra tiene su propia historia y debe pasar por un registro legal para poder salir al mercado. Esto es lo que ahora nos comparte nuestra invitada especial. Bueno, terminar un libro y querer publicarlo, pues es ya un gran... Bueno, terminar un libro ya es un logro, ¿eh? De entrada, bravo. Querer publicarlo es la siguiente hazaña de la historia, ¿no? Hay maneras de publicar, puedes hacer tu propia publicación, pagarla, y pues ahí nadie te va a decir nada. La otra es que primero registren su obra, antes que nada, protección ante todo. Y después, pues pueden circularla entre diferentes editoriales que ellos consideren que publican cosas similares a lo que están proponiendo, para ver si se interesan de incorporar en su catálogo esa obra. Cuando no se registra un libro y se comparte en internet, pues bueno, si bien la tentación de difundirlo a todo el mundo y hasta el último rincón del planeta es padrísima, y además soñar que lo van a leer millones de personas, que tampoco es que suceda, tampoco es así. Porque además, pues para que descubran tu texto entre la millonada de textos que hay, si no eres famoso, pues pasa muy desapercibido. Yo creo que el riesgo es muy grande, por más que seamos desconocidos, yo creo que no hay que hacerlo, yo creo que siempre hay que registrar antes de compartir un proyecto. Chicos, los invito a que vean las cápsulas que se grabaron, que se animaron de la colección de cuentos de Gusano de Luz de Porrúa, en la cual incluyeron 3 cuentos míos, por lo cual me siento muy agradecida. Y bueno, pues ahí está mi crédito. Porrúa siempre ha sido respetuosísimo en ese sentido de los derechos de autor. Y pues son cápsulas hechas para fomentar la lectura, son 3 cuentos diferentes, Santiago y el Talismán de la Luz es uno. Véanlas, les van a gustar. Soy Sebastián y mi aventura no tiene comparación. Mi amiga Diana fue la que provocó todo esto. A mi mochila de explorador eché una lámpara, un libro de rescate y mucha comida. No me imaginaba que nada de eso me serviría. ¡Uy! Tienes que estar preparado para lo peor.
Pobre Sebas, no podrá con nada de nada, nada de nada. Bueno, pues salimos en grupo con la guía de nuestro profesor a la búsqueda del talismán de la luz. Entonces empezó la aventura, pues tuve la fortuna de encontrar la guía que nos llevaría al tesoro. Mira, Santiago, escucha muy bien a tu corazón. Escucha muy bien a tu corazón. Y así es como me lancé a la búsqueda del talismán de la luz. ¡Bravo, Sebastián! No encontrarán nada de nada. Shada, con todos los consejos que nos compartió la maestra Rosana Curiel, yo espero que tu amiga se anime a crear y a registrar su propio cartel. Por supuesto, Alex. Son muchos los sitios en internet y las estrategias de búsqueda. Seguramente mi amiga tendrá mayor cuidado al usar las creaciones de otros o promover las suyas. Sí, hagamos uso de estos recursos asumiendo una actitud responsable y correcta y nos va a servir en nuestra vida escolar, profesional y en general en nuestra cotidianidad. Después de lo que hemos aprendido en este programa sobre el tema de los derechos de autor, nos despedimos con la respuesta de la trivia, esperando que este programa les haya sido de gran utilidad. Veamos. ¿Cómo puedo utilizar los recursos que encuentre en Internet respetando los derechos de autor? Shadani, la respuesta correcta a la trivia es... Dando crédito al autor, haciendo uso de la información libre de derechos, contactar a la empresa o autor del material que necesitemos, solicitando su autorización para utilizarlo conforme a los fines que perseguimos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias también a la maestra Rosana Curiel. Hasta la próxima.